los pueblos pueden hacer este ejercicio de recuerdo de tiempos dorados, ¿ya? De tiempos que fueron al parecer de esplendor de los mismos. Él los llama con un nombre bien interesante y que tiene que ver con, él los llama la utopía estática. Es decir, son tiempos que son idealizados. No es que en este tiempo no hayan existido conflictos, bueno, lo hemos visto, ¿verdad? Dentro de esta mañana. Pero al parecer, en la medida en que se recuerdan, tienden a ser eventuales soportes o legitimadores de la práctica política que se está realizando en ese momento. De tal suerte entonces que nosotros tenemos una historia que lo valida. Hay otro personaje mencionado, que es muy interesante también, que es este señor que ya hemos hablado in extenso de él, ¿verdad?, en esta mañana, y que es Alejandro. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, es el propio Ardashir quien dice, bueno, y perdimos nuestro imperio por Alejandro. ¿Ya? O sea que hasta ahí llegó nuestro poder. No es casual tampoco que se mencione a Alejandro, pero no de una manera negativa. En el fondo se está mencionando a Alejandro como una persona que consiguió derrotarlos, que consiguió derrotar a los persas. Es decir, se admira su labor entonces como conquistador, evidentemente. Pero esto no es todo. Ambos, tanto Ardashir como el propio Alejandro Severo, han apropiado la figura de Alejandro como un referente de hacer política o de generar la guerra también. ¿Ya? Hay toda una mitología vinculada a que el propio Alejandro Severo se llama Alejandro por haber nacido entonces el mismo día de la muerte de Alejandro, lo que es un hecho súper discutido, porque en realidad no ocurrió. ¿Ya? Se manipula mucho la historia, no solo esto lo sabemos, ¿verdad? Haciendo un ejercicio de historicidad. Pero en ambos casos nosotros distinguimos un referente político, ¿ya? Un referente que ambos quieren llegar a ser como Alejandro, no solamente por la instauración de la idea del imperio, sino además por la instauración de la idea de la ecúmene. Ambos se sienten facultados para realizar un ejercicio de esta naturaleza. ¿Ya? Bueno, Alejandro un poco más por extensión, ¿eh? por ser emperador de Roma, no necesariamente por sus batallas. Aunque la historia Augusta nos va a decir que Alejandro lideró con gallardía la batalla contra los partos, pero sería la única fuente que nos lo dice así. Bien, la historia entonces así la podemos ver, ya para ir dando algunas conclusiones, podemos ver que este rescate del pasado para validar un presente, evidentemente es un ejercicio de historicismo. Es acomodar el pasado como pueden para justificarse en un presente determinado. Pero hay algo que a mí me llamó mucho la atención al minuto de centrarme en esta correspondencia, y es que la práctica de enviar cartas es un ejercicio muy antiguo que realizaron los antiguos persas, quiero decirlo, más antiguos persas, los del siglo V, y que Heródoto nos dice, los persas tenían un complicado sistema de correspondencia que les permitía, dice él, ordenar su imperio. Y esto es lo mismo que generaron entonces los romanos en lo que nosotros conocemos como el cursus publicus, ¿ya? Que es básicamente tener una red entonces rápida de caminos y mensajería que les permitiera entonces generar un orden interno, un control interno de sus espacios. Esta misma práctica que va a ser adoptada por los romanos en realidad es una que al parecer viene de origen bárbaro. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros vemos cómo se desdibuja al menos este ejercicio de alteridad negativo. También, y aquí es a donde quiero llegar al final de esta presentación, también en la relación de encontrar una historia común. No es casual tampoco que Ardashir y Alejandro expongan a sus antiguos referentes al otro, porque los conocen, se han estado viendo y confrontando durante muchísimo tiempo.
El punto está, entonces, en que comparten una historia, bueno, comparten un espacio, evidentemente, pero además comparten una historia en común en donde comprenden cuáles son los referentes del otro. ¿Ya? No, por ejemplo, Alejandro Severo no le tiene que explicar quién es Augusto Ardashir. No se lo tiene que explicar, sabe quién es. ¿Ya? Y aquí entonces es donde nosotros podemos ver, por ejemplo, ya para ir cerrando, una idea copiada, la de la correspondencia, por ejemplo, una fuente que conecta el propio Herodiano, que es tanto oriental como occidental, y además una memoria o un pasado común que tiende a unir a estos pueblos a pesar de que se entiendan como rivales. Bueno, también tenemos, para cerrar este conflicto y no dejarlos entonces sin saber lo que pasó, dependiendo de la historia que leamos, vamos a ver que los conflictos cesaron entre sasánidas y romanos, pero no es claro cómo se hizo. La verdad hay un agotamiento de recursos, que en este periodo, el siglo III es un periodo terrible para los romanos, hay un agotamiento de recursos donde los romanos necesitan victorias y vuelven, Alejandro Severo vuelve a Roma diciendo ganamos, ¿ya? Pero en realidad corresponde a una retirada de ambas, digamos, a ambos ejércitos, porque el imperio sasánida no estaba dispuesto en realidad a gastar más en esto y los romanos no tenían cómo gastar más. ¿Ya? Y cuando vuelve a Roma hace parecer esto un éxito con ciertas variantes, porque realiza entonces un ejercicio de celebración, de alusión a la victoria, y con esto intenta resurgir los honores de Roma y el pasado glorioso romano. Muchas gracias.